Mi esposa dijo, he terminado con este matrimonio. Yo simplemente sonreí y respondí, me parece bien. Un mes después, ella se presentó en mi nuevo hogar y se quedó petrificada cuando vio con quién estaba cenando. Mi esposa me entregó los papeles del divorcio con mi café de la mañana, esperando lágrimas y súplicas. En lugar de eso, sonreí y firmé cada página sin leerlas. Ella pensaba que me estaba destruyendo, pero no tenía idea de que yo había estado 3 pasos por delante durante meses. Lo que sucedió después destrozó completamente su mundo. Mi nombre es Guillermo Mendoza. Tengo 48 años y dirijo una empresa de consultoría de tecnologías de la información que ayuda a pequeñas empresas a configurar sus sistemas informáticos. Es un trabajo estable y paga lo suficientemente bien como para mantenernos cómodos en nuestra casa en Jardines del Pedregal. Al menos, nos mantuvo cómodos hasta la mañana en que encontré esos papeles de divorcio sobre el mostrador de la cocina como si fueran la cuenta de un restaurante. Carlota los había colocado justo al lado de mi taza de café. No fue un accidente, por supuesto. Ella siempre ha sido precisa con estas cosas, organizándolo todo meticulosamente. Los papeles estaban impecables, obviamente recién salidos de alguna oficina de abogados del centro que cobraba por hora solo por respirar su aire. Primero tomé mi café, di un sorbo largo y observé los documentos legales. 22 años de matrimonio, reducidos a una pila de formularios con pequeñas notas adhesivas amarillas que marcaban dónde debía firmar. Carlota entró desde el pasillo, todavía con su ropa de yoga. Había estado yendo a esas clases 3 veces por semana durante el último año, aunque yo había empezado a notar que nunca parecía estar particularmente flexible cuando llegaba a casa. Quiero el divorcio, Guillermo, anunció, sin siquiera mirarme. Estaba jugueteando con su botella de agua, desenroscando y volviendo a enroscar la tapa como si fuera la tarea más importante del mundo. Dejé mi taza y realmente miré los papeles por primera vez. Todo estaba ya completado, ordenado y organizado. Ella lo había pensado bien, probablemente pasó semanas planeándolo. Está bien, dije, alcanzando el bolígrafo que ella había colocado cuidadosamente al lado de los documentos. Me parece bien. El silencio que siguió fue algo inusual. Casi podía escuchar los engranajes girando en su cabeza mientras procesaba mi respuesta. Probablemente había ensayado esta escena una docena de veces, tal vez incluso la practicó frente al espejo de su baño, pero supongo que ninguno de sus ensayos me incluía a mí simplemente aceptando. Comencé a firmar los papeles, una página a la vez. Mi firma se veía igual que siempre, firme, clara, sin manos temblorosas ni adornos dramáticos. Simplemente Guillermo Mendoza haciendo lo que Guillermo Mendoza hace, manejando los negocios de manera eficiente. ¿Eso es todo?, preguntó Carlota finalmente, con su voz en un tono más agudo de lo normal. ¿No vas a preguntar por qué? ¿No vas a luchar por nosotros? La miré entonces. Realmente la miré. Era hermosa, no se podía negar eso. 45 años y todavía podía atraer miradas cuando entraba en una habitación. Pero ahora había algo diferente en sus ojos, algo que había estado creciendo durante meses. Distancia, tal vez. ¿O culpa? ¿Debería luchar por nosotros, Carlota?, pregunté, manteniendo mi voz nivelada. Porque desde donde estoy sentado, parece que ya has tomado una decisión sobre todo. Abrió la boca como si fuera a decir algo, luego la cerró de nuevo. Terminé de firmar la última página y deslicé los papeles de vuelta por el mostrador hacia ella. Aquí tienes, dije, tomando mi café de nuevo. Todo listo. Carlota se quedó allí parada durante un minuto más, tal vez esperando que yo me derrumbara o le suplicara que lo reconsiderara. Cuando eso no sucedió, recogió los papeles y salió de la cocina sin decir otra palabra. Me quedé allí sentado bebiendo mi café, escuchando sus pasos resonar por la casa, y me di cuenta de que me sentía más ligero, como si hubiera estado cargando un peso que ni siquiera sabía que estaba allí. La verdad era que había estado recolectando evidencia durante meses sin siquiera darme cuenta. No porque estuviera tratando de construir un caso contra Carlota, sino porque cuando trabajas en el sector de las tecnologías de la información, notas patrones. Los datos no mienten, y los estados de cuenta de las tarjetas de crédito tampoco. Comenzó con cosas pequeñas. Carlota siempre había sido predecible con el dinero.
Comestibles los martes, gasolina los fines de semana, su cita mensual en la peluquería el primer viernes. Pero hace unos 6 meses, empezaron a aparecer nuevos cargos, almuerzos caros en restaurantes de los que nunca había oído hablar, reservas de hotel en nuestra propia ciudad. ¿Por qué necesitaría alguien una habitación de hotel a 20 minutos de casa? Luego estaba el perfume. Carlota había usado la misma fragancia durante años, algo ligero y floral que compraba en el Palacio de Hierro. Pero últimamente, cuando llegaba a casa de sus reuniones del club de lectura, había algo diferente, más pesado, más exótico. El tipo de fragancia que se adhiere a la ropa cuando has estado en algún lugar donde no deberías estar. La mayor señal de alerta fue su comportamiento con el teléfono. Carlota solía dejar su teléfono en todas partes, el mostrador de la cocina, la mesa de café, el lavabo del baño. Ahora estaba pegado a su mano, boca abajo cada vez que lo soltaba, y desarrolló el hábito de llevarlo al baño cada vez que iba. Pero la verdadera prueba irrefutable fue el historial del sistema de posicionamiento global de su automóvil. El mes pasado, la ayudé a actualizar el sistema de navegación cuando empezó a fallar. Mientras me desplazaba por los destinos recientes para liberar algo de memoria, noté direcciones que no coincidían con su rutina habitual, un complejo de departamentos en el centro, un bar de vinos en el distrito de negocios, lugares que Carlota nunca había mencionado visitar. No la confronté por nada de eso. ¿Cuál era el sentido? Si alguien quiere irse, se va a ir sin importar lo que digas o hagas. Y sinceramente, una parte de mí tenía curiosidad por ver cuánto tiempo mantendría la farsa. La mañana en que me entregó esos papeles, sentí algo cercano al alivio. No porque quisiera que nuestro matrimonio terminara, sino porque el fingimiento finalmente había terminado. No más dudas sobre si estaba imaginando cosas. No más cuestionarme a mí mismo cuando ella llegaba a casa con historias que no terminaban de encajar. Carlota estaba arriba ahora, probablemente llamando a su abogado para confirmar que los papeles estaban firmados. Podía escuchar su voz a través del techo, emocionada y animada de una manera en que no había sonado conmigo en meses. Terminé mi café y abrí mi computadora portátil de nuevo. Mis clientes dependían de mí para gestionar sus carteras, y el mercado no se preocupa por los dramas personales. Además, mantenerme ocupado evitaría que mi mente pensara en el hecho de que mi esposa de 22 años acababa de salir de mi vida con la misma naturalidad con la que saldría de una tienda de comestibles. Algo curioso sobre los finales, a veces se sienten más como comienzos. 3 días después de que Carlota obtuvo los papeles firmados, reunió a su equipo de gestión de crisis en Vista Hermosa, ese lugar de desayunos tardíos excesivamente caro en el centro donde cobran 300 pesos mexicanos por una tostada de aguacate y la llaman artesanal. Me enteré de la reunión porque Patricia Barreto publicó una foto de su torre de mimosas en Instagram con la leyenda, apoyando a mi chica en momentos difíciles. Patricia había sido la mejor amiga de Carlota desde la universidad. Aunque nunca entendí por qué, ella era el tipo de mujer que coleccionaba los dramas de otras personas como algunas personas coleccionan vinos antiguos. Siempre agitando las cosas, siempre lista con consejos que de alguna manera empeoraban las situaciones en lugar de mejorarlas. El grupo incluía a Raquel Piedra, que se había divorciado 2 veces y lo trataba como un deporte competitivo, y a Marcela Herrera, cuya principal calificación para dar consejos sobre relaciones era que había estado casada con el mismo hombre durante 15 años a pesar de despreciarlo claramente. Me enteré de toda su conversación porque Raquel, bendito sea su corazón, tomó unas cuantas mimosas de más y me llamó más tarde esa noche. Raquel siempre me había caído mejor que Carlota, probablemente porque la había ayudado a navegar su segundo acuerdo de divorcio sin cobrarle mis honorarios habituales de consultoría. Guillermo, dijo Raquel cuando respondí, con sus palabras ligeramente arrastradas. Solo quería que supieras que tu esposa está completamente delirante. ¿En qué sentido? Pregunté, genuinamente curioso. Está allí sentada contándonos cómo firmaste los papeles sin pelear, como si no te importaran 22 años de matrimonio, explicó Raquel. Te está pintando como este hombre frío y despiadado que desechó su relación sin siquiera preguntar por qué. Me recliné en mi silla de escritorio, sonriendo a pesar de mí mismo. ¿Y qué pensaron ustedes, señoras, sobre eso? Bueno, Patricia y Marcela se lo estaban tragando todo, haciendo todos los ruidos de simpatía adecuados, dijo Raquel. Pero te conozco desde hace 8 años, Guillermo. No eres frío.
Eres inteligente. Y si no luchaste por ese matrimonio, es porque ya sabías que no valía la pena luchar por él. Raquel era más perspicaz de lo que la gente le reconocía. ¿Qué más dijo Carlota? Oh, tiene toda esta narrativa elaborada, continuó Raquel. Pobre esposa abandonada, esposo cruel que ni siquiera quiso discutir las cosas. Le está sacando provecho a todo lo que puede. Pero aquí está el detalle, cuando Patricia le preguntó si estaba triste por perderte, Carlota no pudo dar una respuesta directa. Siguió hablando de seguir adelante y nuevos capítulos como si estuviera leyendo un libro de autoayuda. Después de colgar con Raquel, me senté en mi oficina en casa por un rato, pensando. Carlota estaba haciendo exactamente lo que yo esperaba, hacerse la víctima, controlar la historia. Pero había algo satisfactorio en saber que al menos una persona veía a través de la actuación. La verdad era que no estaba enojado por la versión de los hechos de Carlota. Si ella necesitaba pintarme como el villano para sentirse mejor por haber sido infiel, ese era su problema. Tenía cosas más importantes de las que preocuparme que de gestionar las opiniones de los demás sobre mí. Durante las siguientes 2 semanas, me moví por la casa como un cirujano, retirando con precisión todo lo que me pertenecía mientras dejaba el mundo de Carlota completamente intacto. No estaba siendo cruel, estaba siendo práctico. Las rupturas limpias sanan más rápido que las desordenadas. Comencé con mi oficina en casa, empacando cuidadosamente mi equipo informático, los archivos de los clientes y una foto enmarcada de mis padres que había estado en mi escritorio durante 10 años. Carlota pasó por allí unas cuantas veces mientras yo trabajaba, pero nunca dijo nada, solo me observó desmantelar mi espacio con el mismo desapego clínico que yo había mostrado al firmar sus papeles. Mi ropa fue lo siguiente. 22 años de matrimonio acumulan mucha ropa, pero solo me llevé lo que había comprado yo mismo o lo que genuinamente me importaba. El traje caro que Carlota había elegido para ocasiones importantes se quedó en el armario. Si ella quería recordarme a través de opciones de telas, era bienvenida a conservar esos recordatorios. La parte más difícil fue decidir qué hacer con nuestras pertenencias compartidas. El sofá de cuero que compramos para nuestro 5º aniversario, el juego de comedor de sus padres, la cafetera que nos había servido el desayuno todas las mañanas durante 3 años, todo eso se quedó. No me interesaba pelear por muebles o dividir electrodomésticos de cocina como si fuéramos compañeros de universidad mudándonos de un dormitorio. Pero tuve que llevarme algunas cosas que importaban. La caja de herramientas que mi padre me había dado cuando compré mi primera casa. La pelota de béisbol firmada de cuando llevé a un cliente a un juego de los Diablos Rojos del México y atrapé una pelota de foul. La pequeña caja de madera donde guardaba los gemelos y el reloj que Carlota me había regalado para nuestro 10º aniversario, cuando los regalos entre nosotros todavía significaban algo. El proceso tomó exactamente 12 días. Cada noche, cargaba otra caja en mi camioneta y la llevaba a la unidad de almacenamiento que había alquilado al otro lado de la ciudad. Carlota nunca preguntó a dónde llevaba las cosas ni si necesitaba ayuda. Simplemente continuó con su rutina, gimnasio, club de lectura, misteriosas llamadas telefónicas realizadas a puerta cerrada. En el último día, caminé por la casa una última vez, buscando cualquier cosa que pudiera haber olvidado. El lugar ya se sentía diferente, como una habitación de hotel después de la salida, limpia, neutral, lista para el próximo ocupante. Dejé la llave de mi casa sobre el mostrador de la cocina, justo donde Carlota había colocado esos papeles de divorcio 2 semanas antes. Sin nota, sin gesto dramático, simplemente una entrega práctica de la propiedad. Al atardecer, estaba parado en mi nuevo departamento, mirando una vista que me pertenecía enteramente a mí. Carlota llegaría a casa para encontrar mi ausencia como una pieza de rompecabezas perfectamente cortada, obvia en su forma, pero dejando la imagen general sorprendentemente completa sin ella. Mi nuevo departamento estaba en Santa Fe, un complejo moderno a 15 minutos de mi antigua casa pero a un mundo de distancia en todo lo que importaba. Piso superior, unidad de esquina, ventanas de piso a techo orientadas al este hacia las montañas. El alquiler era razonable, el edificio tenía una seguridad sólida, y lo más importante, nadie allí me conocía como el esposo de Carlota. Amueblé el lugar de forma minimalista, solo con lo que necesitaba para funcionar, un sofá cómodo, una mesa de comedor decente que funcionaba también como espacio de trabajo y un juego de dormitorio que se ajustaba a mis hábitos reales de sueño en lugar de a las fantasías decorativas de Carlota.
sin cojines decorativos, sin piezas de acento, sin muebles que se vieran bien pero que no sirvieran para ningún propósito práctico. La mejor parte fue configurar mi oficina en casa exactamente como yo quería, 3 monitores para gestionar múltiples cuentas de clientes simultáneamente. Una silla ergonómica adecuada y un sistema de archivo que tuviera sentido para mí en lugar de tratar de organizar las cosas según las preferencias de otra persona. En una semana, era más productivo de lo que había sido en meses. Las llamadas de los clientes fluían mejor cuando no me preguntaba si Carlota estaba escuchando desde el pasillo. Los informes financieros se completaban más rápido cuando no me interrumpían constantemente con peticiones de mover mis cosas de computación para que ella pudiera usar el comedor para cualquier proyecto de manualidades que hubiera descubierto en línea. El silencio en mi nuevo hogar también era diferente. No era el silencio tenso de caminar sobre cáscaras de huevo que había llenado la casa últimamente, sino una paz genuina. Podía trabajar hasta tarde sin sentirme culpable, ver lo que quisiera en la televisión y cenar en el mostrador de la cocina sin tener que conversar sobre el drama del club de lectura de Carlota. Aproximadamente 2 semanas después de haberme mudado, Carlota comenzó a intentar contactarme. Primero, fue un mensaje de texto preguntando por la información de la garantía del refrigerador, algo que podría haber encontrado en el cajón de la cocina donde habíamos guardado los manuales de los electrodomésticos durante 10 años. Luego, una llamada sobre si me había llevado el control remoto de repuesto del garaje. Cosas pequeñas, obviamente, solo excusas para establecer contacto. Respondí a sus preguntas de manera cortés pero breve. La garantía del refrigerador estaba en el cajón de la cocina. No me había llevado el control remoto del garaje, probablemente estaba en la guantera de su automóvil, donde siempre lo guardaba. No le pregunté cómo estaba ni invité a conversaciones más largas, simplemente proporcioné la información que había solicitado y seguí adelante. Lo extraño era lo normal que se sentía vivir solo de nuevo. Había estado por mi cuenta durante 6 años antes de casarme con Carlota, y aparentemente, esas habilidades no habían desaparecido. Cocinaba comidas que realmente quería comer, mantenía el departamento a una temperatura que tenía sentido y me iba a la cama cuando estaba cansado en lugar de cuando alguien más decidía que era hora. Por primera vez en años, estaba viviendo mi vida en lugar de acomodarme a la versión de otra persona de cómo debería ser mi vida. Los intentos de Carlota por contactarme se volvieron más frecuentes y menos prácticos a medida que pasaban las semanas. Lo que comenzó como preguntas legítimas sobre artículos del hogar se transformó gradualmente en algo más, mensajes de sondeo que se sentían más como expediciones de pesca que como solicitudes reales de información. Guillermo, me envió un mensaje de texto una noche, no encuentro el manual de la cortadora de pasto. ¿Recuerdas dónde lo pusimos? El manual estaba en el garaje, colgado en el tablero perforado donde había estado durante 3 años. Carlota sabía exactamente dónde estaba. Ella fue quien organizó ese sistema de tablero en primer lugar, con ganchos etiquetados y fundas de plástico para toda la documentación del equipo. Le respondí con la ubicación y lo dejé así. Sin preguntas sobre por qué lo necesitaba, sin ofertas para ir y ayudar con el mantenimiento de la cortadora de pasto, simplemente hechos. Unos días después, llamó mientras yo estaba revisando la cartera de jubilación de un cliente. Casi no respondí, pero Carlota nunca había sido del tipo que llama repetidamente, así que imaginé que podría ser genuinamente importante. Hola, Guillermo, dijo cuando contesté. Su voz tenía ese tono cuidadosamente casual que la gente usa cuando intenta sonar normal sobre algo que claramente la está molestando. Solo me preguntaba si tal vez podríamos hablar en algún momento. Sobre las cosas. ¿Qué tipo de cosas? Pregunté, minimizando la hoja de cálculo en mi pantalla pero sin cerrarla por completo. Bueno, siento que toda esta situación del divorcio sucedió tan rápido, dijo Carlota. Quiero decir, estuvimos casados 22 años. ¿No crees que nos debemos a nosotros mismos al menos discutir qué salió mal? Me recliné en mi silla de escritorio, mirando hacia las montañas en la distancia. Carlota, me entregaste papeles de divorcio que ya estaban completos. Obviamente habías pensado en esto durante un buen tiempo antes de esa mañana. ¿Qué queda por discutir? El silencio se prolongó tanto que me pregunté si la llamada se había cortado. Finalmente, Carlota dijo, simplemente creo que es extraño que ni siquiera preguntaras por qué quería el divorcio. La mayoría de las personas querrían entender qué sucedió.
La mayoría de las personas probablemente no pasan 6 meses viendo a su cónyuge llegar a casa con la colonia de otra persona en su ropa, respondí, manteniendo mi voz conversacional. Hubo otra pausa larga. No sé qué quieres decir con eso. Claro que lo sabes, dije. Eso no importa ahora. Querías salir, y saliste. Ambos somos libres de seguir adelante como queramos. Pero Guillermo. Comenzó ella. Carlota, la interrumpí suavemente, necesito volver al trabajo. ¿Había algo más que realmente necesitaras? Colgó sin responder. Volví a la pantalla de mi computadora y terminé de revisar la cartera de jubilación, pero una parte de mi mente permaneció enfocada en esa llamada telefónica. Carlota no me estaba buscando porque me extrañara o se arrepintiera de su decisión. Me estaba buscando porque mi reacción no encajaba en su narrativa, y eso la hacía sentir incómoda. Había esperado enojo, drama, tal vez intentos desesperados por recuperarla. En cambio, obtuvo respuestas prácticas y un desapego educado. Y aparentemente, eso era de alguna manera peor que la confrontación explosiva que ella estaba preparada para manejar. La llamada llegó un jueves por la noche mientras yo estaba depurando la configuración de la red de un cliente. El número no estaba en mis contactos, pero algo sobre el código de área me hizo responder. Papá. Casi se me cae el teléfono. Era la voz de Sebastián, más profunda ahora que cuando la escuché por última vez hace 3 años, pero inconfundiblemente mi hijo. Sebastián, dije, cerrando mi computadora portátil de inmediato. ¿Dónde estás? Monterrey, respondió. Me acabo de enterar de tu divorcio. Mamá me llamó ayer. Mi exesposa, Leticia, se había vuelto a casar cuando Sebastián tenía 12 años y se mudó a Nuevo León con su nuevo esposo. Nuestro hijo había elegido quedarse con ellos durante la escuela secundaria, y yo había respetado esa decisión, aunque significara verlo solo durante las vacaciones de verano y los días festivos. Ahora tenía 26 años, dirigía su propia empresa de desarrollo de software y, aparentemente, seguía de cerca mi vida desde otros estados de distancia. ¿Cuánto te contó tu madre? Pregunté, genuinamente curioso por saber qué versión de los hechos había llegado a Monterrey. Lo suficiente como para saber que Carlota inició todo y que tú no peleaste, dijo Sebastián. Ella parecía sorprendida por eso. Dijo que no era propio de ti simplemente aceptar algo como esto sin obtener todos los hechos primero. Leticia me conocía lo suficientemente bien como para reconocer cuando mi comportamiento no coincidía con mi carácter. Habíamos estado divorciados durante 15 años, pero nuestra separación había sido amistosa, simplemente 2 personas que se habían casado demasiado jóvenes y crecieron en direcciones diferentes. Sin engaños, sin dramas, solo un reconocimiento honesto de que queríamos cosas diferentes de la vida. Tu madre tiene razón, dije. Me gusta obtener los hechos primero. Simplemente no vi ningún sentido en pelear por algo que Carlota ya había decidido. ¿Quieres contarme qué pasó realmente? Preguntó Sebastián. Me encontré sonriendo. Mi hijo había heredado mi mente analítica y el estilo de comunicación directa de Leticia. No estaba pidiendo chismes ni drama, quería entender la situación para poder responder adecuadamente. Carlota tuvo una aventura, dije simplemente. Me enteré hace meses, pero no la confronté. Cuando pidió el divorcio, pensé que era más fácil dejarla pensar que ella tenía el control de la narrativa. Inteligente, dijo Sebastián con aprobación. No tiene sentido darle a alguien munición que pueda usar en tu contra más tarde. Pero papá, ¿estás bien? ¿Realmente bien? La pregunta me tomó por sorpresa. No porque Sebastián la hiciera, sino porque me di cuenta de que la respuesta era genuinamente sí. Estoy mejor que bien, le dije. De hecho, me va bastante bien. Qué bueno, dijo Sebastián. Porque estaba pensando en tomarme un descanso del calor de Monterrey, tal vez visitarte por unas semanas. Si te apetece tener compañía. Miré a mi alrededor en mi departamento tranquilo, imaginando la computadora portátil de Sebastián instalada en mi mesa de comedor, ambos trabajando en nuestros respectivos proyectos en un silencio cómodo de la manera en que solíamos hacerlo cuando era un adolescente. Eso me gustaría, dije. Me gustaría mucho. Genial. Reservaré un vuelo para la próxima semana, dijo Sebastián.
Aunque te advierto, probablemente voy a querer escuchar toda la historia. Y me refiero a toda la historia. Después de colgar con Sebastián, me senté en mi departamento sintiendo algo que no había experimentado en meses, una emoción genuina por el futuro. Sebastián llegó un martes por la mañana con 2 maletas, un maletín para la computadora portátil y el tipo de energía confiada que irradian los jóvenes de 26 años exitosos cuando han descubierto cómo ganar dinero haciendo lo que aman. Parecía una versión más joven de mí, pero con los ojos verdes de Leticia y una soltura social que ninguno de sus padres había poseído jamás. Lindo lugar, dijo, dejando sus maletas en la habitación de invitados e inmediatamente gravitando hacia las ventanas. Gran vista, buena luz natural para trabajar. Siempre has sabido elegir ubicaciones. Pasamos el primer día poniéndonos al día con lo básico. Su empresa estaba desarrollando software personalizado para consultorios médicos y el negocio estaba prosperando. Había comprado una casa en San Pedro Garza García, estaba saliendo con una enfermera llamada Catalina que sonaba sospechosamente perfecta según sus descripciones, y había comenzado a invertir en bienes raíces con la confianza de alguien que nunca había experimentado una caída importante del mercado. Esa noche, durante la cena en un restaurante de carnes en el centro, Sebastián finalmente hizo la pregunta que yo había estado esperando. Entonces, cuéntame sobre Carlota, dijo, cortando su chuletón con precisión quirúrgica. ¿Cómo era ella cuando la conociste? Pensé en eso por un momento. Encantadora, dije finalmente. Trabajaba como coordinadora de mercadotecnia para una empresa de tecnología emergente, muy enfocada en su carrera, muy segura de lo que quería de la vida. Nos conocimos en un evento de redes profesionales y ella era el tipo de mujer que podía dominar una sala sin que se notara. ¿Y cuando empezaron a salir mal las cosas? No salieron mal, exactamente, dije. Simplemente cambiaron. Carlota siempre necesitaba ser el centro de atención. En los primeros años, esa energía se dirigía hacia afuera. Estaba construyendo su carrera, haciendo conexiones, escalando posiciones. Pero después de alcanzar cierto nivel de éxito, esa necesidad de atención se volvió hacia adentro. Nuestro matrimonio se convirtió en otro proyecto para que ella lo gestionara. Sebastián asintió pensativamente. ¿Y la aventura comenzó hace unos 6 meses? Con un tipo llamado Diego Valadez. Entrenador personal, 28 años de edad. Exactamente el tipo de persona que Carlota elegiría si quisiera sentirse joven y deseada de nuevo. ¿Alguna vez pensaste en confrontarla directamente? Negué con la cabeza. ¿Cuál habría sido el punto? Si alguien quiere engañar, va a engañar. Si alguien quiere irse, se va a ir. Pelear por eso solo les da más munición para usar en tu contra más tarde. Sebastián se reclinó en su silla, estudiándome con esos ojos verdes analíticos. ¿Sabes qué es interesante, papá? Estás manejando este divorcio mejor de lo que mamá manejó el suyo. Y ese fue mutuo. Tenía razón. Leticia y yo habíamos pasado meses en asesoramiento tratando de descubrir cómo desenredar 15 años de vida compartida sin destruirnos mutuamente en el proceso. Esto se sentía más limpio de alguna manera. Tal vez porque lo vi venir. Tal vez aprendí algo de la primera vez, dije. O tal vez, sugirió Sebastián, Carlota simplemente no valía el tipo de lucha que mamá valía. Esa observación quedó suspendida en el aire entre nosotros, y me di cuenta de que mi hijo acababa de resumir algo que yo había estado sintiendo pero que no había podido articular. Algunas relaciones valen la pena luchar por ellas, y otras no. El truco está en saber la diferencia. Estaba lloviendo, el tipo de lluvia constante y persistente de la Ciudad de México, cuando Sebastián y yo estábamos terminando de cenar. Habíamos pedido comida italiana para llevar y estábamos discutiendo sus planes para expandir su empresa de software cuando llamó la recepción del edificio. Señor Mendoza, dijo el guardia de seguridad, hay una mujer aquí que quiere verlo. Dice que su nombre es Carlota Mendoza y que es su esposa. Miré a Sebastián, quien levantó una ceja pero no dijo nada. Dígale que suba, le dije al guardia. ¿Quieres que desaparezca por un rato? Preguntó Sebastián, ya conociendo la respuesta. En realidad, no, dije, retirando nuestros recipientes de comida de la mesa de café. Quédate justo donde estás.
Tengo la sensación de que esta conversación podría beneficiarse de un testigo. 5 minutos después, Carlota llamó a mi puerta. Cuando abrí, parecía que le había pillado la lluvia por más tiempo de lo que sugería el viaje en ascensor. Su cabello estaba húmedo, su maquillaje ligeramente corrido, y vestía el tipo de ropa casual costosa que se supone debe parecer informal, pero que probablemente costaba más que los pagos de la hipoteca de la mayoría de las personas. Guillermo, dijo ella, entrando en mi departamento sin esperar una invitación. Necesitamos hablar. Se detuvo en seco cuando vio a Sebastián sentado en mi sofá, con la computadora portátil abierta, viéndose completamente como en casa. Por un momento, su compostura se perdió y vi una confusión genuina en sus ojos. Carlota, dije con calma, este es mi hijo, Sebastián. Sebastián, esta es Carlota. Sebastián se levantó y extendió su mano con el tipo de profesionalismo cortés que había aprendido en las reuniones de negocios. Es un placer conocerte, Carlota. Papá me ha contado mucho sobre ti. Carlota estrechó su mano automáticamente, pero pude ver su mente trabajando a toda velocidad. En todos nuestros años de matrimonio, Sebastián nos había visitado tal vez 3 veces, siempre brevemente, siempre durante los días festivos cuando Carlota estaba demasiado ocupada con sus propias obligaciones familiares como para prestarle mucha atención. No sabía que estabas de visita, dijo Carlota, todavía tratando de procesar la presencia de Sebastián. Decidí tomarme un tiempo libre de Monterrey, respondió Sebastián con naturalidad. Pasar algo de tiempo de calidad con mi padre durante su transición. La forma en que dijo transición dejó en claro que sabía exactamente qué tipo de transición estábamos discutiendo. Los ojos de Carlota se movían entre Sebastián y yo, probablemente calculando cuánto sabía él sobre nuestra situación. Guillermo, dijo, volviéndose hacia mí, realmente creo que deberíamos hablar en privado. Cualquier cosa que tengas que decir, puedes decirla frente a Sebastián, respondí, instalándome en mi silla. Él es familia. Carlota se quedó allí parada por un momento, claramente desconcertada. Probablemente había ensayado esta conversación, tal vez incluso la había practicado en su automóvil antes de subir. Pero lo que fuera que hubiera planeado no incluía una audiencia, especialmente no una audiencia que entendiera exactamente por qué nuestro matrimonio había terminado. Me quedé petrificada cuando vi con quién estabas cenando, dijo Carlota finalmente, con su voz más tenue de lo habitual. Quiero decir, no esperaba. Pensé que estarías solo. Sebastián cerró su computadora portátil y miró entre nosotros con el tipo de atención alerta que solía reservar para depurar problemas complejos de código. ¿Por qué esperarías que estuviera solo? Pregunté, genuinamente curioso por su razonamiento. La boca de Carlota se abrió y luego se cerró. Cualquier respuesta que hubiera preparado obviamente no funcionaba con Sebastián sentado a 1 metro de distancia, absorbiendo cada palabra. Carlota permaneció en mi sala de estar durante casi 1 minuto completo, claramente luchando por recalibrar su enfoque. Obviamente había venido aquí esperando encontrarme aislado, tal vez deprimido, ciertamente dispuesto a participar en cualquier drama que ella hubiera escrito para este momento. En cambio, había entrado en una escena que se parecía sospechosamente a la satisfacción. No entiendo cómo puedes seguir adelante así nada más, dijo finalmente, gesticulando vagamente hacia mi departamento, hacia Sebastián, hacia la vida que yo había construido sin ella. 22 años, Guillermo. ¿No significan nada para ti? Sebastián se movió ligeramente en el sofá y lo miré a los ojos. Había algo en su expresión, no juicio exactamente, sino evaluación. Estaba observando a Carlota de la misma manera que analizaría un problema de software, buscando la lógica detrás de sus afirmaciones. Significaban todo para mí, dije en voz baja. Justo hasta que tú decidiste que no significaban nada para ti. Eso no es justo, protestó Carlota. No sabes por lo que estaba pasando. No sabes lo sola que me sentía, lo desconectados que nos habíamos vuelto. Tienes razón, acepté. No sé esas cosas porque nunca me las dijiste. En cambio, se las contaste a Diego Valadez. El nombre golpeó a Carlota como un golpe físico. Su rostro palideció y dio un paso hacia atrás. ¿Cómo lo? Comenzó ella. Cargos de hotel en tu tarjeta de crédito, dije simplemente.
Registros telefónicos, historial del sistema de posicionamiento global de tu automóvil. Carlota, trabajo en tecnologías de la información. Las huellas digitales son mi especialidad. Sebastián hizo un pequeño sonido que podría haber sido de aprobación. Carlota miró entre nosotros de nuevo, probablemente dándose cuenta por primera vez de que había sido superada desde el principio. Así que lo sabías, dijo ella, con la voz apenas por encima de un susurro. Todo este tiempo, lo sabías. Lo sabía, confirmé. Y también sabía que confrontarte por eso solo crearía más drama sin cambiar nada. Ya habías decidido lo que querías. Simplemente hice que fuera más fácil para ti obtenerlo. Carlota se sentó pesadamente en una silla frente a mí, como si sus piernas hubieran dejado de funcionar correctamente de repente. Pensé que lucharías por nosotros. Pensé que al menos intentarías salvar nuestro matrimonio. ¿Por qué lucharía por retener a alguien que no quería ser retenido? Pregunté. Eso no es amor, Carlota. Eso es desesperación. Sebastián cerró su computadora portátil por completo ahora, prestando toda su atención a la conversación. Podía verlo procesando todo, no solo las palabras, sino la dinámica, la forma en que Carlota había esperado una respuesta y obtuvo algo completamente diferente. Cometí un error, dijo Carlota, con lágrimas empezando a formarse en sus ojos. Diego y yo, se acabó. Nunca fue nada serio. Simplemente. Me confundí. Lamento que no haya funcionado, dije, y lo decía en serio. No porque quisiera que Carlota regresara, sino porque no le deseaba dolor a nadie, incluso a alguien que me había causado mucho a mí. Guillermo, dijo ella, inclinándose hacia adelante en su silla. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos intentarlo de nuevo? Empezar de cero. La miré, realmente la miré, y me di cuenta de que lo que fuera que una vez sentí por Carlota se había transformado en algo completamente diferente. No odio, ni enojo, solo distancia, como mirar la fotografía de un lugar donde solía vivir pero que apenas podía recordar. No, dije suavemente. No la hay. Carlota se quedó sentada allí por un momento más, luego se levantó lentamente. Debería irme. La acompañé a la puerta, y mientras salía al pasillo, se volvió una vez más. Espero que seas feliz, Guillermo, dijo. Y por primera vez desde que llegó, su voz sonó genuinamente sincera. Lo soy, le dije. Realmente lo soy. Después de que ella se fue, Sebastián y yo nos sentamos en un silencio cómodo por un rato. Finalmente, abrió su computadora portátil de nuevo y dijo, bueno, eso fue educativo. ¿Qué piensas? Pregunté. Pienso, dijo Sebastián, escribiendo algo en su computadora, que manejaste eso exactamente de la manera correcta. Y pienso que vas a estar muy bien sin ella. Mirando alrededor de mi departamento, a mi hijo trabajando en su computadora portátil, a la vida que había construido para mí mismo, a la paz que había encontrado en mi propio espacio, me di cuenta de que tenía toda la razón.